Pero bueno, Yacid, pues entrando en materia, Yesid, perdón, no sé por qué te digo Yacid, pero es Yesid. Yesid, Se confunde mi nombre de muchas formas, no te imaginas, pero sí, ya me sí, acostumbré con el tiempo. sí, yo empecé diciéndote Yesid, Yacid, pero es Yesid, y hasta lo estaba practicando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, este tema es muy interesante, Yacid, porque, como tú lo dijiste, hay muchas perspectivas, tanto clásicas como modernas, y ha habido cambios que algunos tradicionales, pues se han preguntado por qué y aún han atacado de herejía cuestiones acerca de los atributos de Dios. El conocimiento de Dios, Yesid, algo que la iglesia cristiana siempre ha enseñado, independientemente en qué edad sea, ya sea la moderna, la premodernidad, la posmodernidad, es que Dios puede ser conocible, pero incomprensible en muchos de sus atributos. Tenemos algún conocimiento, pero es imperfecto, ¿no? Y esta conversación quisiera tratarla contigo, porque sé que manejas muy bien este tema, acerca de los atributos incomunicables de Dios, que es lo que estaremos observando, ¿no? Acerca de la simplicidad divina, que yo creo que sería el primer atributo que me gustaría preguntarte. eh, ¿Bajo qué postura lo ves? Y sobre todo, ¿qué podrías decirnos acerca de este atributo? Ahora, hablándolo desde una reverencia, claro está, porque estamos hablando de la misma esencia de Dios. Pues te pediría, por favor, Yesid, si nos compartes tu postura sobre la simplicidad divina y los conceptos que tienes acerca de este atributo divino. Y una definición de ello, claro. Claramente. De hecho, muchas gracias por abrir la puerta a esta conversación. Antes de iniciar a comentar mi propia opinión sobre la simplicidad divina y a explicar la simplicidad divina, como se ha entendido clásicamente, permítame dos comentarios introductorios. El primero sería sobre la objeción de herejía y el segundo sobre la naturaleza de la incomprensibilidad divina. Iniciaré por el segundo. Perfecto. Hay comúnmente una acusación de que son esta horda emergente de filósofos analíticos de la religión los que están arrasando con el cristianismo histórico y muchos parecen querer ver esto como una especie de enfrentamiento entre los amenazantes filósofos analíticos cristianos contemporáneos ante la honorable tradición cristiana de más de 2000 años, la inmarchitable tradición cristiana que, bueno, está bajo amenaza hoy en día. Yo no lo veo de esa forma. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta que bueno, la naturaleza protestante de la autoridad comúnmente aferrada a la escritura implicaría llevar todas nuestras creencias no a una confesión de fe y no a la tradición, sino a la escritura misma. Por supuesto, hay espacio para el debate sobre cuál es la importancia de la tradición o de las confesiones o catecismo, pero creo que al menos prima facie un protestante debería estar abierto a reconsiderar y a reformar sus puntos de vista y su filosofía a la luz de las escrituras. Si un protestante no está dispuesto a reformar su filosofía a la luz de las escrituras, entonces creo que deberíamos preguntarnos qué es lo que verdaderamente cree acerca de la autoridad este protestante. Las cosas son diferentes para otras denominaciones como la católica romana, pero bueno, no quisiera entrar en eso ahora. Sí, 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 Créeme sí. que no. Sí, está claro. Sobre la incomprensibilidad de Dios, también es importante aclarar que estos filósofos que niegan aspectos tradicionales del entendimiento divino no afirman que Dios sea absolutamente conocible. Creo que, bueno, al menos yo puedo hablar especialmente por mí, no por todos los filósofos de la religión contemporánea, no los represento, pero al menos yo creo firmemente que Dios es esencialmente incomprensible. Es decir, creo que hay una naturaleza claramente mistérica, claramente trascendente en la naturaleza divina que no podemos comprender. El punto es si esa incomprensibilidad tapa o cubre la incoherencia o la contradicción. Creo que no lo hace. Y mis problemas o los problemas que ven los filósofos contemporáneos con algunos atributos tradicionales es justamente eso. Son incoherentes para ellos, ¿no? Y si no creemos, como la tradición cristiana misma ha enfatizado, Ujú. que el misterio o la incomprensibilidad divina no afirma y no cubre la incoherencia, entonces deberíamos estar abiertos a este tipo de posiciones. Segundo, la naturaleza de la herejía. Los pensamientos aquí son muy amplios, ¿sabes? Solamente podría decir esto. Yo, Jesús Díaz, niego algunos aspectos tradicionales del entendimiento de Dios, Claro. como podremos ver a continuación, pero afirmo, creo, lo suficiente, bueno, afirmo las doctrinas esenciales suficientes para considerarme plenamente cristiano. Afirmo lo que C.S. Lewis llamó el mero cristianismo. Afirmo firmemente el credo apostólico y afirmo, por supuesto,
a Nicea. Creo que Nicea es un acuerdo lo suficientemente amplio y generalizado como para considerarlo como la piedra de toque de la ortodoxia cristiana, Es ¿no? correcto. Y yo afirmo todos estos aspectos tan ecuménicos, así que si yo lo hago, creo que muchos de los que se sientan tentados a abandonar visiones tradicionales también podrían hacerlo. Pero estos son solamente comentarios introductorios para antes de entrar en materia, ¿no? A lo que Sí, verdaderamente me nos me importa. me parece excelente que lo menciones, ya que algunos tradicionales por ahí, basados en el Concilio Lateranense IV y basados en la postura tomista, puede que, como decimos aquí, se saquen de onda por algunas postulaciones, pero lo que acabas de decir es excelente, bajo la ortodoxia cristiana vamos a hablar. Pero adelante, Por Jessy, supuesto. Muchas prosigue. gracias. Entrando a lo que mencionaste y en relación a la simplicidad divina, es importante entender que la simplicidad divina en su versión tomista se ha especializado, se ha amplificado en Occidente, especialmente por la influencia de la Iglesia Católica Romana. Pero en Oriente no encontramos una visión tan extremadamente tomista de la simplicidad divina, porque justamente en Oriente tenemos otras corrientes teológicas como la teología palamita. Eh, Gregorio de Palamas fue muy enfático en distinguir entre la esencia y las energías de Dios, algo que no es totalmente compatible con la visión tomista de la simplicidad divina. Entonces, es importante entender que aunque uno niegue la visión occidental de la simplicidad divina, no necesariamente está negando la visión ampliamente oriental de la simplicidad. Pero, Claro. ¿qué es la simplicidad divina? Bueno, Eleanor Stomp, una respetada teóloga y filósofa contemporánea, capta Ujú. la doctrina de la simplicidad divina bajo cuatro afirmaciones centrales. La primera afirmación de la simplicidad divina es que Dios no puede tener ninguna parte temporal o espacial. Creo que todos los cristianos estarían de acuerdo al menos con la primera cláusula, es decir, Dios no tiene partes espaciales, pero algunos negarían que Dios tenga partes, perdón, que Dios no tenga partes temporales y dirían que Dios de hecho sí está en el tiempo. Más sobre esto adelante cuando hablemos de eternidad. Perfecto. Segunda afirmación de la simplicidad divina. Dios no puede tener ninguna propiedad accidental intrínseca. Una propiedad accidental es aquella que no es esencial, como el nombre mismo indica. Por ejemplo, es una propiedad esencial de Dios ser necesariamente bueno. Y una propiedad accidental podría ser una propiedad que no necesariamente se deriva de la esencia divina. Otro punto importante es que los tomistas son muy reacios a hablar en términos de propiedades. Mi uso del término propiedad es simplemente para, bueno, para hacer más fácil el uso del lenguaje, ¿no? Para usar una especie de término artístico y tal vez algo elocuente para transmitir más fácilmente un comentario algo heurístico. Tercera reivindicación de la doctrina de la simplicidad divina. No puede haber ninguna distinción real entre una propiedad esencial y la naturaleza de Dios. Y aquí es justamente donde más se ha centrado el debate sobre la simplicidad divina. Si no puede haber ninguna distinción real entre una propiedad esencial y la naturaleza de Dios, entonces eso implica que Dios es idéntico a su omnipotencia, que Dios es idéntico a su omnisciencia, que Dios es idéntico a sus omniatributos en general, ¿no? Eso parece algo bastante escandaloso después de una breve reflexión, justamente porque podríamos considerar que, bueno, es obvio que el poder no es idéntico a la bondad. Alguien puede ser bondadoso sin ser poderoso, igualmente alguien puede ser poderoso sin ser bondadoso. Llevados a la doctrina de la simplicidad, ellos lo que dicen no es que los atributos en general sean idénticos, sino que en Dios son idénticos. Entonces, en Dios el poder es idéntico a su bondad, por lo que no podemos hablar de Dios en términos de poder sin implicar la bondad divina. Claro. Eso puede parecer a primera vista maravilloso, fantástico y todo Ujú. lo que podamos querer, y de hecho yo estoy de acuerdo con eso. Y cuarto, se afirma que no puede haber una distinción real entre esencia y existencia de Dios. Esta cuarta cláusula también ha sido sujeta a debate, amigo, justamente porque se ha señalado que implica lo que algunos han llamado colapso modal. Explicaré el llamado, el famosísimo colapso modal en breve, ¿no? Antes quisiera seguir comentando un poco sobre las implicaciones teológicas que pueda tener esto. La primera pregunta a considerar, creo, es ¿qué puede decirse a favor de la simplicidad divina? ¿Cuáles son las razones que el cristianismo histórico ha afirmado para decir que la simplicidad divina es cierta? Bueno, es curioso porque cuando reviso la literatura me encuentro con que no hay una miriada increíble de argumentos a favor de esta doctrina, pero justamente muchos la consideran
como lo que diferencia al cristianismo del paganismo. Y no estoy exagerando. Algunos filósofos tomistas han dicho que si Dios no es simple, entonces es un ídolo. Y que los cristianos que niegan la simplicidad divina están adorando un ídolo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de la simplicidad divina o por qué los cristianos afirman la simplicidad divina? Creo que la motivación principal en la literatura se debería a las nociones de perfección y de aceidad. En la aceidad profundizaremos más adelante, pero merece unos comentarios aquí. Un Dios perfecto es simple, sigue el razonamiento del teísta clásico, porque un Dios compuesto depende de sus partes, pero Dios no puede depender de nada porque eso socavaría la aceidad divina y su perfección. Entonces, Dios no puede ser compuesto, sino que es simple. Creo que esta es la principal motivación filosófica para la doctrina y puede parecer a primera vista bastante convincente, ¿no? Es decir, Bastante. cuando hablamos sobre Dios, no creemos que nuestro Dios sea alguien independiente de cualquier otra cosa. Y queremos preservar, por supuesto, esta naturaleza tan importante de su ultimidad y de su independencia de toda la creación. Por otro lado, ya a nivel un poco más teológico, eso se podría considerar una motivación quizá más filosófica, es más difícil ver qué en la literatura motiva la doctrina. Creo que puede ser una mezcla de factores, ¿sabes? No hay un factor individual que se pueda extraer que apoye la doctrina de la simplicidad divina a nivel teológico, pero si tuviera que elegirlo, creo que sería el apoyo que recibe de la tradición. Es decir, Exacto. es lo que los cristianos han creído en toda la historia. Y creo, y yo mismo comparto el sentir, de Así es. que si los cristianos han creído algo por 2000 años, deberíamos pensar no una, ni dos, ni tres, sino al menos 5 veces antes de Ahora, rechazar esa doctrina histórica. perdón que te interrumpa, Yesid. No hay Sí me problema. gustaría agregar algo de lo que estás ¿Sí? comentando, algo que mencionaste muy, que debemos poner a valorización, es la Sí. cuestión del análisis de estas doctrinas. Ahora, Ujú, ya ves, detrás de cámaras te preguntaba acerca de la Universidad de Colombia. ujú, Ellos traen un extracto de un historiador llamado Justo L. González y Kevin Van ujú, Hooser y varios teólogos que ujú, precisamente argumentan lo que tú estás diciendo. ujú. Perdón, que todas estas argumentaciones de la tradición se pone a valorización si realmente la filosofía griega o las concepciones griegas fueron lo que dieron lugar a este tipo de doctrinas que no se cuestionan obviamente por el ala oriental, perdón, occidental, y eso me parece interesante, de poder valorizar tanto la simplicidad y aún la impasibilidad de Dios, que es el tema que colocan ellos a Ujú. debate. Si Dios realmente es pasible, si tiene pasiones en cierto sentido, o si realmente no tiene pasiones, como los dioses griegos o alguno de los que Aristóteles proponía, ¿no? Entonces, bueno, continúa, Jessy, por favor. De hecho, sobre eso, lo que mencionas, ese debate, de hecho, tiene larga data en la teología contemporánea, se conoce académicamente como la hipótesis de helenización y responde a la pregunta de cuánto fue la influencia de la filosofía helenística en el cristianismo y si esa filosofía o esa influencia se puede considerar positiva o negativa.